tardes, un día más en esta entrega en nuestro programa 360, aquí los viernes hablando de salud. En este día vamos a hablar sobre lo que es el autismo, todo lo que tiene que ver con el autismo. Y nos vamos a centrar mucho en lo que es la terapia ocupacional, esa terapia que muchas familias, muchas personas no saben lo que es, siempre preguntan en las consultas, pero ¿para qué sirve una terapia ocupacional? Pues tenemos aquí con nosotros un terapeuta ocupacional, probablemente uno de los mejores terapeutas del país, que va a hablarnos sobre esta terapia. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el autismo. El licenciado Pedro Torres va a hablar sobre lo que es la terapia ocupacional y todo lo que tiene que ver con el autismo. Es un tema muy importante que tenemos que desarrollar. Miren, en nuestro país desde hace un par de años ha habido un fenómeno que ha aumentado mucho lo que es el auge y las complicaciones sociales que ha traído a nivel psicológico y psiquiátrico. Y es un fenómeno psicosocial que es las estafas. Este fenómeno, como decimos, ha traído muchas complicaciones con lo que es tanto la sociedad en cuanto a la parte financiera como la parte psicológica. Lo digo con relación a que en estos días hubo un evento con un trader que comenzó a dejar de pagar dinero y esto ha traído a muchos entornos, incluso pacientes, a tener que ir a nuestras consultas a buscar ayuda, a manejar el estrés, a tener menos capacidad de resolución de las cosas. Hay que saber lo que es el perfil de un estafador para poder tener estas señales. Y nosotros como programa tenemos que educar sobre cómo saber cuándo una persona puede ser un estafador o cuándo uno puede ser estafado. Y es muy importante que oigamos esto, cuándo uno puede ser estafado, porque el primer error que tenemos las personas es creer que a nosotros no nos va a pasar, que a nosotros no nos van a estafar. Fíjense que cuando una persona es estafada es en un momento que es más vulnerable, que o tiene algún problema económico, o hay una crisis económica, o hay una crisis emocional, o hay un problema a nivel de lo que es la familia, o en dicho caso, en un posterior, viene lo que es la confianza de otras personas. Cuando un estafador comienza a captar estos individuos que pueden ser más vulnerables, pues entonces estos mismos individuos que al principio pueden tener algún tipo de beneficio, pues ponen más adeptos para poder aumentar lo que es la estafa. Es importantísimo tener en cuenta los efectos posteriores de las personas, tanto social como personales y psicológicos, después de una estafa. Aumenta lo que son las ansiedades, las depresiones. Hay muchos intentos de suicidio como detonante de una pérdida grande de dinero o una pérdida inesperada de dinero. Fíjense cómo en el famoso caso de Mantequilla, esta persona utilizó incluso medicamentos, dinero para medicamentos, dinero para el colegio, y esto trae como consecuencia muchos efectos a nivel psiquiátrico y psicológico, incluso poniendo a personas a tomar medicamentos o poniendo a personas a tomar cierto tipo de terapia. En el perfil del estafador hay que tener en cuenta tres grandes cosas, que son la falta de empatía que tienen las personas que están estafando a los otros. A ellos no les importa qué le va a pasar a las personas que han sido estafadas, a ellos no les importa qué va a pasar en la sociedad que están estafando, solamente les importa el fin de ellos, que casi siempre es económico. Otra de las características que tienen, que tienden a ser narcisistas, creen que van a poder salir aerosos de todo lo que han organizado o de lo que han tramado, y por eso entonces cometen estos actos. Y otra de las cuestiones que tienen, que muchos de los oyentes, de los televidentes no conocen, es que el estafador al principio probablemente tiene lo que es una distorsión cognitiva. O sea, él sí cree
que el negocio que está haciendo, que el trading, que los mobiliarios, si de verdad él cree que puede generar ese tipo de ganancia tan grande como es la que prometen regularmente, que es una de las señales, ¿no? Cuando aumentan, cuando nos dicen que nos vamos a ganar un 10, un 30, un 40%, un 100% de lo que nosotros invertimos, que es casi imposible, pues estas personas de verdad al principio, antes de que la estafa llegue a su punto más culminante, pues a esas personas sí que creen que pueden darle ese retorno a los que son estafados. Es importantísimo que estemos muy alerta, no que seamos totalmente desconfiados, pero sí tenemos que tener esa pizca de paranoia, esa pizca de siempre verificar y tratar de no hacernos caso solamente porque otros lo hagan. Uno de los errores más grandes en las estafas es cuando comienzan a entrar personas y nosotros entramos nada más porque entró una persona llegada, una persona de confianza. A pesar de que sea un familiar, una persona de confianza, es importante que ustedes hagan sus investigaciones, que se miren cómo están en ese momento ustedes, si están siendo más vulnerables o si están queriendo ser más avariciosos de la normalidad. Y siempre es bueno ser más cautos. Las oportunidades de inversiones, las oportunidades de negocio tienen que ser muy, muy cautelosas para cometer la menor cantidad de errores posible. Me es de suma importancia que ustedes tengan estas características, tanto psicológicas como psiquiátricas, que tienen tanto el estafador como el estafado. Es importantísimo que ustedes lo tengan. Bueno, después de esta pausa, vamos a ver lo que es el tema que nos trae hoy, que es el autismo en todos sus grados y lo que tiene que ver con la terapia ocupacional. Buenas tardes, volvemos a 360 y vamos a hablar sobre el tema del autismo. Hay que apuntar dos cositas del autismo. El autismo ha aumentado en su incidencia, tanto en el país como en el mundo. Casi hoy un 2% de los niños que pueden tener un grado de autismo, del espectro autista. Esto es muy importante porque son muchos niños que están afectados, están la mayoría, sin cobertura a nivel de la seguridad social, y esto crea un problema muy grande en lo que es la población especial que tenemos en la parte del autismo. Tenemos con nosotros a Pedro Torres, que trabaja en el centro de SickKids, y nos va a hablar un poco sobre lo que es la terapia ocupacional y para qué sirve esta famosa terapia que es tan importante en el autismo y que muy poca gente sabe exactamente qué es lo que pasa. Pedro Torres, hola. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, principalmente hablar de lo que es terapia ocupacional, ¿no? La terapia ocupacional promueve, o enfocándonos solamente en el área pediátrica, en el área que nos interesa, que es el autismo propiamente, va a promover la funcionalidad de los usuarios, de los participantes, de los más pequeños, mediante su ocupación. Siempre lo explico así en momentos cuando me lo preguntan nuestros padres. La mayor ocupación de un niño no es el estudio, a pesar de lo que los padres piensan, sino el juego. Mediante el juego, yo puedo promover el aprendizaje, puedo promover las habilidades sociales, puedo promover todo un desarrollo de habilidades que no voy a lograr sencillamente desde un aula. ¿Por qué? Porque es más simple promover este desarrollo cuando están interesados los niños, en la cual mediante juegos, mediante actividades que se muestran interesados, yo puedo lograr mejorar esas habilidades del desarrollo propias de un autismo. Con respecto al trabajo, como lo acaba de decir, realmente cuando hablamos de un espectro hablamos de una condición bastante amplia y que requiere de diferentes tipos de tratamiento. La terapia ocupacional no solamente trabajamos con juegos, no solamente trabajamos con motricidad fina, que lo poco que se conoce de terapia ocupacional lo asocian con ganchos, con escritura, y no. Sí, porque ese es un problema, Pedro. Muchas veces no saben diferenciar, y yo quiero que tú me digas cómo se diferencia eso de la terapia conductual, la terapia ocupacional, la
terapia psicoeducativa, porque es muy confuso para los pacientes, es muy confuso para las personas, como cuando te dicen tu hijo es autista y tiene que coger 50 terapias juntas. Es muy importante saber para qué va a servir cada una, en qué etapa debemos utilizar cada una. Entonces explícanos un poco, Pedro, de eso. Sí, fíjese que es otro de los puntos que me indican los padres, ¿por qué yo voy a pagar para que mi hijo vaya a jugar? Pero yendo al punto de cuando el niño juega es cuando el niño aprende. Entonces yo necesito desarrollar todas las habilidades de motricidad gruesa, las rudimentarias, para que el chico pueda rendirme en clase. Ahora sería muy bueno hacer una estadística de la cantidad de niños que están sufriendo de hipotonía o de bajo tono muscular en clase, que es el típico chico encorvado, o el típico chico que se acuesta mientras escribe, o el que se queda dormido en clase. Eso tiene que ver con la fatiga muscular. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque luego de estas nuevas generaciones, que cuando nosotros éramos pequeños nos subíamos en árboles, en muebles, nos llenábamos de tierra, nos regañaban, los niños hoy en día ya no hacen eso. Los niños hoy en día, la mayor diversión son aparatos electrónicos. Y ahora le sumamos 2 años de pandemia en la cual los chicos estuvieron en casa, ese desarrollo motor va a estar muy deficiente. Claro, acuérdate, Pedro, y los amigos televidentes, que el autismo tiene 3 componentes principales, que son la falta de comunicación, que, oigan, no es que no pueden hablar, es que se les dificulta comunicar o entender lo que las otras personas le quieren decir o lo que quieren ellos decir. La otra parte es la parte de la socialización, que probablemente es una de las cosas más difíciles de mejorar en un niño autista. Y la tercera parte, que es la que tú más trabajas, que es la parte psicomotricidad. Cómo se conecta el cerebro con los músculos, cómo hacer que ese cerebro que está menos desarrollado o menos funcional que otros niños, pues cómo llevarlo a ese nivel de la normalización con los otros niños, cómo llevar que ese cerebro pueda desarrollarse más. Cuéntame un poco más de eso, Pedro. Fíjense que es buenísimo los puntos que toca, pero todo está conectado. Yo no puedo trabajar comunicación, y me refiero a comunicación en 2 fases. La expresiva, que es que el chico pueda hablar o que pueda indicar lo que quiera, y comprensiva, que entienda lo que le estoy pidiendo. Pero una de las características principales de los chicos con autismo es que presentan trastornos de procesamiento sensorial. Exacto. Los trastornos de procesamiento sensorial es sencillamente el cerebro no logra registrar, modular y dar una respuesta de los estímulos que vienen a su alrededor. Entonces, mientras que mi cerebro, cuando usted me está hablando, yo estoy concentrado 100%, ignorando el sonido del aire, el sonido del teléfono, de lo que sea, porque mi atención está completamente con usted. Un chico que presenta trastorno de procesamiento sensorial en diferentes niveles no logra regular, modular un solo estímulo. Les llega todos juntos. Entonces, como yo espero que un chico que no registra bien la información o los estímulos me pueda dar una respuesta correcta o que entienda lo que me está diciendo, porque me llegan todos los sonidos juntos? Entonces, cuando realizamos juegos que están evaluados, valorados para que ese chico pueda generarle beneficios, yo voy a estimular ese cerebro para que ese estímulo pueda, o que el cerebro pueda aprender a registrar ese estímulo sin que le afecte el resto. Entonces, todo tiene que estar conectado, y es más simple cuando estamos trabajando desde el punto de vista de juegos. Entonces, la motricidad gruesa no necesariamente la trabaja terapia ocupacional. Un profesor de educación física lo puede trabajar, los propios psicomotricistas, que en este país no hay tantos psicomotricistas, sino que lo han abarcado todos los especialistas, porque es algo bastante general, ¿no? Pero el punto de terapia ocupacional es saber trabajar con diferentes estrategias para valorar y generar un tratamiento eficiente. Porque si antes de yo indicarle al chico que vaya a psicopedagogía porque presenta fallas en la escritura, porque no me presta atención en clase, yo necesito trabajar pasos atrás para que el chico pueda desarrollar todo su motricidad gruesa, todo su desarrollo sensorial, de regular estímulos vestibulares, estímulos propioceptivos, para que pueda centrar, para que tenga una buena capacidad corporal, y ahí sencillamente trabajar con lo complejo que es con los dedos. Ahora, Pedro, mira, para que los televidentes nos entiendan mejor, yo te voy a poner un ejemplo. Un niño con el espectro autista, que es un adolescente, que es agresivo, que golpea a la madre, que golpea al padre, que es peligroso con los otros seres humanos y con ellos mismos. ¿Cómo yo uso la terapia ocupacional? ¿Qué hace la terapia ocupacional con estos niños? Sí.
hay que valorar diferentes puntos. Por lo general siempre asociamos que si presenta una condición de autismo ya va a ser agresivo o que su agresión tiene lo hace con intención, y no necesariamente. Me pasa mucho de chicos que tienen juegos, llamémoslos juegos agresivos, en los cuales tienden a empujar, tienden a golpear o tienden a romper los juguetes, pero es porque su cerebro está buscando esa presión, que es una búsqueda propioceptiva, que es uno de los 8 sentidos. Entonces, esta búsqueda propioceptiva... ¿Cómo 8 sentidos? 8 sentidos. Explícame eso. ¿Cómo 8 sentidos? Porque estamos muy lejos de la cantidad de sentidos que yo entendí. Bueno, fíjense, en la escuela o en el colegio nos enseñaron los famosos 5 sentidos principales, que era la vista, el olfato, el gusto, oído y tacto. Son los 5 básicos. Pero a medida que se han hecho muchos estudios, se han descubierto que no son 5. Hay teorías que hablan hasta de 32 sentidos, pero comprobado científicamente 3 sentidos más, que es la interocepción, la capacidad que tengo de sentir lo que pasa dentro de mi cuerpo. ¿Cómo explica bien eso? Ajá. ¿Qué es la interocepción? La interocepción, la capacidad que tengo de reconocer lo que pasa dentro de mi cuerpo. Cuando me duele la barriga, cuando me duele la cabeza, cuando tengo mariposas en el estómago. Cuando se mueven los intestinos, el movimiento de los músculos. Exactamente. Luego viene el sentido vestibular, el sistema vestibular o el equilibrio. Este sistema es el que nos mantiene de pie, los que nos mantiene sentados y evita que nos caigamos. Me gusta mucho especificar en este sentido que se regula y se estimula el movimiento. Si yo tengo fallas en trastornos de procesamiento vestibular, va a ser un chico que o le asusta subirse a parques, a lugares donde sus pies no toquen el piso, o el caso contrario, chicos que son hiperactivos. Claro. Que bueno, que me imagino que a usted le ha pasado mucho en su consulta, de chicos que llegan hiperactivos tienen un diagnóstico de hiperactividad, o llegan acá con hiperactividad, y una vez que trabajamos para regular este sentido, ya baja por completo su nivel de alerta. Claro. Es porque sencillamente tenía una desregularización de su sistema vestibular. Y el último es la propiocepción. Cuando me lo explicaron me decían que este era el sentido rey. ¿Por qué? Porque este sentido es el que nos da la capacidad de reconocer las partes de nuestro cuerpo en el espacio. Y lo más interesante de este sentido es que se desarrolla cuando estamos en el útero de nuestra madre, cuando estamos presionados. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el sexto sentido y el octavo sentido? La propiocepción va básicamente hacia el reconocimiento corporal y dónde se encuentra en el espacio. Siempre pongo el ejemplo de los padres de, imaginen dónde está su dedo gordo del pie derecho. Entonces la gente por lo general se le olvida que tiene dedos. Exacto. Y empieza, aquí está mi dedo, y lo empiezan a mover y empiezan a sentir la media, empiezan a sentir el zapato. Es esa capacidad de reconocer mi cuerpo. Y ahora imagínense un chico que tiene trastornos de procesamiento sensorial a nivel propioceptivo, que no tiene un desarrollo motor, como yo le pido que tenga una buena escritura. Claro. Y a eso se le suma que la gran mayoría de los casos de trastornos de procesamiento sensorial no presentan uno solo. Entonces, un chico que presenta hiperactividad porque tiene una búsqueda de estímulo vestibular y una búsqueda propioceptiva de no reconocer mi propio cuerpo, como yo le pido que esté sentado 5 horas viendo una clase. Su cerebro está por otro lado completamente. Entonces, yo necesito regular de forma interna que él reconozca su cuerpo y que tenga las habilidades de desenvolver su cuerpo en una actividad específica. Y ese es otro de los puntos interesantes cuando llegan a consulta de el chico no me rinde en clase, él fastidia mucho en clase y ahí viene la agresividad. Claro. Cada vez que lo pongo a hacer tarea, él empieza a pelear, empieza a morder a todo el mundo. Pero lo que está haciendo es comunicando que o no quiere hacer tarea o está muy mal a nivel propioceptivo, entonces no sabe cómo decirlo y comienza a agredir a otro, tratando de mandar algún mensaje. Una respuesta de huida, básicamente. Claro. Cada vez que yo, porque ese es el otro punto, nos enfocamos mucho en una condición. Él llega con autismo, él llega con TDAH, él llega con lo que sea, y nos enfocamos en que todas las características son eso, y no necesariamente. Trabajamos también con el usuario principalmente, que tiene una respuesta adaptativa. No, sí, Pedro, escúchame que te interrumpa. Hemos visto en la psiquiatría moderna que ya no estamos poniendo diagnóstico, estamos poniendo espectro, estamos viendo el conjunto de síntomas, porque como tú dices, es un déficit de atención, pero en ese déficit de atención hay 40 tipos diferentes, de diferentes grados, de diferentes intensidades, de diferentes características, igual que el autismo, que nos hablan de lo que es el espectro tan diferente y tan personalizado que hay que ser cada uno de las terapias.
Pero una pregunta, Pedro, ¿cómo puede ayudar la terapia ocupacional, eso que tú estás hablando, a nivel escolar, de los déficits de atención, del autismo, centrándonos más en el autismo? ¿Cómo puede ayudar esa terapia? Tal cual, promoviendo el desarrollo de sus habilidades mediante sus intereses. Yo voy a realizar juegos funcionales, juegos con intención de, por ejemplo, si el chico presenta fallas por debilidad muscular, yo necesito crear un programa de trabajo para desarrollar sus habilidades y que mejore su desempeño físico, porque es muy fácil juzgar a un chico que toma el lápiz o que no puede tomar el lápiz o que no puede escribir, pero si verificamos, presenta fallas en su o presenta debilidad muscular en espalda, entonces es un chico que no le gusta estar sentado. Y por eso mi respuesta de huida es, cada vez que agredo me sacan del salón. Y esa es una respuesta comunicativa, sencillamente que no es, digamos, adecuada. Exactamente, se le considera como disruptivo, pero eso está comunicando. Exacto. Lo único que no es... Y está consiguiendo un objetivo, está consiguiendo que es el no hacer lo que está haciendo, o el que las personas se muevan, eso es muy interesante. Y fíjense cómo tenemos la percepción de que los niños autistas no tienen la capacidad de entender o de mejorar esas condiciones que ya vienen arrastrando, y vemos que con la terapia ocupacional específicamente se van desarrollando. ¿Cuánto tiempo más o menos, y eso es una pregunta que me dicen mucho mis pacientes cuando yo los mando a terapia ocupacional, cuánto tiempo necesita un paciente de autismo para ver la mejoría o ver el resultado de una terapia ocupacional? Fíjese, el tema del TEA, que es el trastorno de espectro autista, es que es un trastorno del desarrollo. Entonces, a medida que va creciendo, va a presentar nuevos desafíos. Entonces, yo puedo enfocarme, mira, yo necesito que el chico no se levante de clase. Perfecto, podemos trabajar en base a eso para que esté un poco más concentrado, pero cuando empiece grados un poco más altos, con un nivel de complejidad más alto, por ejemplo, empiece a trabajar habilidades matemáticas, eso conlleva a otro sinfín de habilidades cognitivas que tienen que ser desarrolladas. Presentar cambios o mejorías, bueno, he corrido con el trabajo o la trayectoria de en 2 semanas ya uno nota cambios. Exactamente. En 2 semanas logras notar cambios si se realiza un trabajo en casa, porque me pasa mucho de padres que entienden que yo pago la terapia y ya el chico se va a cerrar. Y ese es uno de los mayores problemas de las terapias. Las terapias son 1 hora nada más, o 45 minutos, y el terapeuta no vive con los pacientes. Deberían vivir, pero no viven con ellos. Es importante que los padres, que las nanas, que los tutores se involucren en las terapias, aprendan a hacer la terapia, los mismos profesores cuando tengan niños con habilidades especiales, para poder tener esos resultados, porque el niño dura 1 sola hora con un terapeuta, pero dura las otras 23 interactuando socialmente, y es donde tiene que practicar lo que el terapeuta le está enseñando. Y ahí, para hacer paréntesis, ahí entra terapia ocupacional, especialmente porque cuando hablamos de ocupación, hablamos de lo que ese usuario hace. Entonces, crear un cronograma de actividades, un cronograma de trabajo, que no lo vamos a realizar en base a 24 horas porque particularmente yo entiendo que el padre trabaja, que el padre tiene otras cosas, que no podemos estar encima del niño a las 24 horas, pero realizar un plan de trabajo diario o por lo menos en un periodo de tiempo para que el chico pueda cumplir con esas funciones, porque tal cual, viene 1 hora a la semana y yo trabajo motricidad fina, si el resto de la semana no se trabaja, eso es una habilidad que se pierde. ¿Cuál es el principio básico del aprendizaje? La repetición. Si no repito, si no refuerzo esa habilidad que adquirí, la voy a perder. Exactamente. Entonces, hacer un trabajo de terapia dentro del consultorio y hacer un programa de trabajo para que los padres puedan repetir y reforzar en casa. Yo creo que sí que es importante. Y luego entonces trabajar con un equipo multidisciplinario, porque trabajar terapia ocupacional sola tampoco tiene mucho sentido. Si yo trabajo la parte psiquiátrica, la parte de un niño con TEA que necesite, fíjense, los niños TEA no siempre necesitan medicamentos, eso es un mito, algunas veces sí lo necesitan, pero si trabajo yo solo con un niño de TEA no voy a tener resultados adecuados. ¿Cómo interaccionan las otras terapias que tienen un niño con terapia ocupacional con el TEA?
Casualmente, fíjense, cuando llegan chicos con TEA asocian que todo lo que realiza es sencillamente por su condición y su búsqueda sensorial de propiocepción, que es agresiva. Pero ahí entra lo que le dije de no trabajamos solamente con el diagnóstico. Ya hay una experiencia en la cual el chico entendió que cada vez que yo muerdo, mi papá me deja tranquilo. Cada vez que me va a hacer tarea, yo empiezo a lanzar todo al piso y empiezan a recogerme las cosas. Entonces, mi experiencia ha adaptado a eso. ¿Y dónde necesito yo apoyo? Principalmente terapia conductual, en la cual vamos a trabajar en base a estructurar ese bloque de trabajo, verificar en base a una valoración si realmente esa tolerancia a frustraciones es por fallas en habilidades de aprendizaje, requiere de un apoyo psicoeducativo. Si realmente hay unas fallas en comprensión comunicativa o expresión, necesitamos el apoyo de terapia del lenguaje. Entonces, un trabajo multidisciplinario bajo la supervisión médica, porque se lo digo mucho a los padres. Desde que yo llegué a este país, el apoyo, cuando me llegan casos derivados de psiquiatría, es más simple el tratamiento. Claro. Es más simple porque no llegan el tratamiento psiquiátrico va a regularlos. Entonces uno lo que hace es canalizar la información y es más simple a sencillamente buscar de contener o prevenir esas conductas. Y es importante lo que está haciendo el doctor Pedro Torres, porque en nuestro país los diagnósticos de autismo son muy a la ligera, se toman muy a la ligera. Cualquier persona sin tener el expertise suficiente diagnostica o dice que tiene un niño con autismo. Las profesores ven a un niño con conductas extrañas y lo quieren diagnosticar de autismo. Unos psicólogos que tienen que ser especialistas en psicometría y valorados junto con un psiquiatra o un neurólogo, pero especialmente un psiquiatra, son los que diagnostican a estos niños y presentan como que lideran lo que es el plan de tratamiento, de dónde es prioritario ir, qué hacer, cómo tratar a ese niño en cada etapa de su desarrollo, porque como decía Pedro hace un rato, el niño que nace con autismo hay que estimularlo toda la vida, hay que darle estimulación porque siempre podemos conseguir cosas nuevas, siempre podemos mejorar, independizar y evolucionar mejor a un niño con autismo. ¿O cuál es tu experiencia con eso, Pedro? Fíjese, el punto es que siempre asocian que cuando hay un autismo ya va a ser dependiente toda su vida y no tiene nada que ver. Presenta una condición con limitantes como presenta cualquier persona, que ese es otro de los puntos. Asocian trastornos de procesamiento sensorial solamente con autismo. Y la realidad es que todos presentamos trastornos de procesamiento sensorial a diferentes niveles. Pongo un ejemplo clásico de las personas que cuando te hablan necesitan estarte tocando todo el tiempo. Eso es un trastorno de procesamiento sensorial. Eso es muy latino. Muy latino. Bueno, yo soy el caso contrario. A mí, yo no puedo ir a conciertos. A mí no me gusta que me toquen porque me desagrada. Entonces, no, tú si eres comparón o si eres no sé qué. No me gusta porque es mi trastorno sensorial. En el caso del autismo... Que no te lo trabajas. Lo estoy trabajando, pero bueno, es que ahí entra el punto. ¿Dónde se considera un problema el trastorno? Cuando no sabes manejarlo. Exactamente. Porque si presentas fallas, por ejemplo, una persona que presente hiperactividad sabe regularlo, porque yo me pongo a escuchar música o yo para estudiar necesito estar en una mecedora. E incluso puede beneficiarle en algunas etapas de su vida. Ser hiperactivo tal vez para un trabajo que necesita estar muy activo, pues le va súper bien, ¿no? Yo, mi trabajo que es jugar, claro. Con mi hiperactividad lo mejor que puedo hacer es jugar todo el tiempo. Caso contrario, cuando trabajo en mesa, mi nivel de alerta baja mucho. Me cuesta mucho concentrarme en una computadora. Mientras muy activas realmente se agotan más rápido. Esos son trastornos de procesamiento sensorial, pero ¿qué es lo que afecta en el TEA? Cuando no sabe dar una respuesta óptima o cuando no sabe manejar este trastorno de procesamiento sensorial y no sabe cómo comunicar lo que me desagrada. No quiero que hagas esto porque me irrita, entonces... Caso clásico, los niños cuando van a la playa empiezan a llorar de forma catastrófica y hay que llevárnoslo. Bueno, mucha información. A mí me hubiera gustado tener más tiempo para poder seguir hablando de este tema, pero nosotros prometimos hablar de autismo en todas sus facetas.
¿Y quién mejor que una madre de un niño con autismo diagnosticado desde los 4 o 5 años y de su vivencia y sus diferentes etapas? Nos va a explicar la señora Alejandra Medina sobre su proceso de mejoría, de tratamiento y de qué ha vivido con su hijo que es autista. Después de la pausa vendremos con este tema. Regresamos a nuestro programa 360, hoy hablando sobre todo lo del autismo. Y como vimos en nuestra primera parte, estábamos hablando sobre lo que es la terapia ocupacional y todo lo que tiene que ver con las terapias y el autismo. Pero para poder hablar bien del autismo, no podemos hablar ni con médicos, ni con terapeutas, ni con ninguna persona que no haya vivido en carne propia lo que es criar, diagnosticar, tratar a un niño con autismo. Hoy tenemos aquí a la señora Alejandra Brito, que le dije Medina ahorita, quien va a hablar sobre su experiencia, sobre sus tratamientos, sobre sus vivencias y sobre lo que ella considera que deben hacer cosas para poder cambiar la situación de lo que son nuestros niños con TEA. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, doctor, gracias por la invitación y qué oportuno, qué bonito este espacio y que nos invitaran como una voz de las familias dominicanas que tenemos población con autismo. Bueno, entremos en materia porque tenemos poco tiempo y me gustaría que le hablaras de todo un poco. Claro. Primero, dime, ¿cómo fue que tú viste que tu hijo tenía algún tipo de grado de trastorno de desarrollo? ¿Qué hacía? ¿Desde cuándo lo tiene? Háblame un poco sobre eso. Bueno, la experiencia de mi maternidad empezó de manera bien inusual porque realmente el niño empezó a mostrar situaciones que no eran las regulares. Por ejemplo, él habló muy temprano, fuera de los no verbales, por eso es bueno mencionarlo, porque el abanico es bien diverso, bien heterogéneo. Y bueno, José habló muy temprano, él tenía 4 meses y medio cuando empezó a hablar. Fíjense, eso es importante que vean cómo el autismo es tan amplio que hay muchos que hablan normalmente y hay otros incluso que comienzan a hablar y comienzan a perder el habla o a perder habilidades después de los 2 o 3 años, ¿no? ¿No es así? Así es. Él no perdió las habilidades, pero sí él empezó a hablar muy temprano, fue un niño súper inteligente siempre, con mucho estímulo. De hecho, para diagnosticarlo, usted lo sabe, que nosotros paseamos de diagnóstico en diagnóstico por muchísimas profesionales buenísimos y todo, pero realmente nos costó encontrar un diagnóstico que, bueno, lo que nos ofreció al final fue una amplitud y un espectro, como usted mencionó ahorita, que fue lo que nos dio el soporte y el confort de nosotros poder iniciar un trabajo terapéutico y farmacológico con él. Que ya ¿Y a qué edad fue que lo diagnosticaron de autismo? Bueno, de autismo fue con usted. Entonces, pero sí antes habíamos paseado por TDAH, aunque tiene rasgos, porque en la primera infancia es muy similar lo que puede pasar a veces con algunos diagnósticos, se cruzan mucho la forma de verse. Miren, el diagnóstico de autismo es muy difícil de hacer. Incluso acuerdo yo que José Medina hace muchos años, porque yo lo tuve cuando tenía 7, 8 años creo que fue muy complicado hacer el diagnóstico porque tenía muchos síntomas, como decía Pedro ahorita, muy solapados. Entonces entre el déficit de atención, el autismo, un desarrollo más o menos normal hasta los 6, 7 años y luego entonces esa hiperactividad, esa agresividad que desarrolló después, pues era muy complicado el diagnóstico preciso de lo que es el autismo. Y una pregunta, luego del diagnóstico, luego de tú pasar por muchas instituciones, primero háblame un poco de todas las instituciones que tú tuviste que pasar o que tuviste que hacer para poder llegar a un comienzo de tratamiento de tu hijo. Sí, claro, mira, nosotros somos de Santiago. Allá es otro panorama completamente diferente. Claro que aquí, como dicen, es que se firman los cheques y aquí es que está todo más avanzado en el país. Nosotros
Tratamos un poco en Santiago y sí encontramos mucho apoyo de doctores que luego nos dieron el soporte de manera local. Y bueno, nosotros estuvimos tratando diferentes moléculas a través de toda la infancia de José. La primera vez que se medicó fue a los 2 años y medio, muy temprano, con anticonvulsivantes y una serie de estrategias que fueron muy válidas para el momento. Y bueno, luego nos dimos cuenta, porque eso puede pasar también. Pedro decía ahorita que los niños regulados médicamente sí pueden ser más fáciles de trabajar, pero hay algunos que son resistentes a los medicamentos. Eso es así. Y ese fue el caso de nosotros. Nosotros probamos más de 20 moléculas. Y recuerdan que los trastornos de espectro autista se pueden ayudar de los medicamentos, pero los medicamentos no pueden ser el único tratamiento que les dan. Y muchas veces los médicos lo único que le ofrecemos a los pacientes es los fármacos. Entonces llenamos al niño de fármacos y no le damos las terapias. No hay forma de que ese niño pueda desarrollar ese cerebro solamente con farmacoterapia. Y recordemos que la parte farmacológica no va a eliminar el autismo. La parte farmacológica no va a quitarle la condición al niño. Siempre se necesita el soporte familiar, el soporte terapéutico, el soporte médico y el soporte de que la familia esté educada y esté enterada de qué hacer con su familiar, con su integrante, y que estén todos volcados en la misma dirección, estén bien informados. Nos queda poco tiempo, por lo tanto, yo quiero pasar a lo que son los tratamientos, porque Medina, que es nuestro niño, ¿no? Como me dio mucha dificultad para poder llevar al paso, incluso tuvimos que llegar a uno de los tratamientos que tratamos de evitar con el tiempo, porque al final es un procedimiento, pero que en el caso de él le ha ido muy bien, y ahora mismo, y lo va a decir ahora su madre, está sin medicamento, está comportándose bien. Un niño que era muy agresivo y muy agresivo, era muy impulsivo, vamos a decir, y eso hacía que tuvieras conductas peligrosas. Por lo tanto, era muy peligroso tanto para él como para el entorno. Y luego de varios años yo tratándolo junto con su madre y junto con un cirujano, un neurocirujano, pudimos encontrar una solución al síntoma de lo que es impulsividad y la agresividad. No arreglamos el autismo, lo que hicimos fue poder estar, esta madre que tenía mucha dificultad para tener un día a día, un trabajo, un poder estar más tranquila de que su niño no iba a agredirse, pues buscamos esta alternativa. Cuéntanos un poco de qué fue lo que hicimos y cómo fue. Bueno, nosotros somos felizmente abanderados de ese procedimiento. Hemos de hecho tenido la oportunidad luego de acompañar varias familias por referidos del doctor. Nosotros le damos el soporte humano para que ellos puedan llegar a eso. Este fue un procedimiento que se evalúa después de haber pasado por muchas moléculas, como yo mencioné antes. Entonces, al no ver resultados, al no ver que cede el cuadro del paciente, entonces se hace una evaluación. No hay un solo acercamiento para este procedimiento, sino que son varios. Entonces, ahí los médicos evalúan, junto naturalmente con la familia, de cuál pudiera ser el tratamiento que se le hace, que realmente es una cirugía. Sí, y fíjense que hay varios procedimientos neuroquirúrgicos que se pueden hacer para mejorar lo que es la agresividad o la impulsividad de un niño con autismo. Está la que le hicimos, que es una hipotalamectomía posterior, y luego le hicimos una amigdalectomía, o le hizo el doctor, el neurocirujano en su punto. Pero incluso hay una cirugía que no necesitamos abrir el cerebro, que se hace por medio a radiofrecuencia, hace otra neurocirujana aquí, y es importante que lo veamos porque no necesariamente conlleva un riesgo a nivel de lo que es el quirófano. Tenemos que tener en cuenta que esa posibilidad hay, también da buenos resultados. Exacto, de hecho este procedimiento que se le hizo a mi niño
mi niño que es un joven ya y muy bien portado, este procedimiento tampoco es completamente invasivo, realmente es una lesión pequeñita. Y bueno, lo que sí complica la cosa es que, bueno, la parte técnica de las rutas cerebrales y todo eso que ya si alguno... ¿Y cuánto tiempo tuvo el postquirúrgico y qué pasó con su personalidad? Porque ese es uno de los miedos de la neurocirugía o de que le tumpemos el cerebro a alguien. Exacto. No va a cambiar, va a ser diferente. Precisamente ese era el miedo mío y por lo que yo reaccioné de una manera muy negándome cuando el doctor me lo propuso. Me acuerdo. Sí, claro que sí. Entonces, porque tampoco queremos anular a una persona, y más una persona brillante, súper inteligente, como lo es mi niño. Y entonces, sí, nosotros después lo evaluamos, vimos, nos enteramos por internet. Y bueno, es una cosa maravillosa, fabulosa. Solamente se usa para control de los impulsos que están de manera refractaria. Y esto, uno ve los resultados. Es una lesión y el cerebro tiene que reaprender, digamos. Entonces, este procedimiento se hace y luego entonces el paciente ya empieza a verlo como un año después. Bueno, yo quise traer este tema, estos dos temas que eran muy importantes para mí como psiquiatra, que la comunidad, que la sociedad sepa que hay otros tratamientos nuevos, que hay formas de tratar a nuestros niños con autismo, y es importantísimo que tengan las informaciones y poder buscar esa ayuda necesaria, que hay muy buenos profesionales en nuestro país. Estamos en el centro de Psikids, tanto Pedro como yo y otros terapeutas dispuestos a ayudarlo de forma conjunta a ese niño con autismo, ese niño con déficit de atención. Para mí ha sido todo un placer estar en este programa, llevando este programa por primera vez, y espero poder compartir con ustedes en otra ocasión. Nos vemos el lunes.